Esta mañana en la Unidad de Información Financiera, el área clave encargada de investigar lavado de dinero, cientos de empleados se enteraron de que fueron cesanteados, en algunos casos a través de la policía, en forma verbal y desde la puerta del edificio. Así explica el gobierno los despidos. La decisión la está tomando el presidente conjuntamente con el director de la área, con lo cual esta es la notificación. Yo entiendo que vos quizás busques algún motivo más allá, creo que los objetivos... No, el motivo no lo tengo que buscar yo, lo tendrían que exponer ustedes. Yo no, yo no tengo ningún motivo para dejar de venir acá. Te estamos comunicando, ¿sí?, el cese, con lo cual nada, podés venir mientras estés trabajando en la UIF. En estos momentos estás desvinculado de la UIF. Por eso, o sea... Quisiera pasar a retirar mis efectos personales. ¿Cómo no? Comunicate con la... la responsable de recursos humanos está coordinando la entrega de los bienes. Pero yo puedo pasar ahora a buscar mis... En estos momentos no estás vinculado al organismo. O sea, ni siquiera me van a dejar pasar a vaciar mi cajón. Sí, por eso te estoy dando el teléfono de la responsable de recursos humanos para que lo comuniques con ella y coordines con ella para que puedas, el día que coordinen o en el momento que coordinen, y venirlos a buscar. Sí, tus pertenencias, las pertenencias particulares y personales de todos los empleados de la UIF no se tocan. No entiendo qué evaluación hicieron del personal, porque a mí no me hicieron ninguna entrevista, ni me preguntaron qué es lo que pensaba, ni cuál era mi motivación para estar dentro del organismo, ni cómo trabajo, digamos, qué evaluación hicieron para medir la capacidad de trabajo de las personas y decidir, en base a ese criterio, decir... esta persona queda y esta persona no. O sea, ¿cuál es la evaluación que hicieron? Yo voy a transmitir este tema de los motivos. La verdad que tu dirección, digamos, la dirección donde vos estás no es la que yo estoy, con lo cual voy a transmitir todas estas inquietudes que tenés, por eso las anoto, tanto sea la presidencia como la dirección de la... Y quisiera saber cómo pretenden llevar adelante una política que combate el lavado de activos, dejando afuera al personal de más antigüedad y con más conocimiento dentro de área con la importancia que tiene la dirección de análisis, que es justamente donde se analizan los expedientes. No creo que, digamos, una decisión de estas vaya en contra del objetivo principal que tenga la UIF. Públicos, pero me quiero detener en este despido en particular y en otros 99 que se conocieron hoy, porque es un despido, o son 100 despidos, mejor dicho, en un área sobre la cual el gobierno se había comprometido a intensificar su trabajo, su combate. Estoy hablando del narcotráfico y también del lavado de dinero, ¿sí? Entonces, uno puede votar lo que quiera, puede votar ir para allá, puede votar ir para allá, pero lo menos que se le exige a cualquier funcionario, a cualquier presidente electo, a cualquier gobernador electo, a cualquiera en quien uno haya depositado su voto, es la coherencia. Y que si dice una cosa, si promete una cosa, que las acciones, por lo menos, tiendan en tal sentido. Puede que no pueda lograrlo, pero que por lo menos haya cumplido con el esfuerzo. Este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri y todos sus funcionarios han insistido en que una de sus prioridades va a ser la lucha contra el narcotráfico. Dentro de la lucha contra el narcotráfico está la lucha contra el lavado de dinero. Entonces, ¿cómo se entiende que una unidad de investigaciones financieras, que según un informe de la Procuraduría Antilavado, publicado ayer en el diario Clarín, a quien nadie va a considerar opositor, dice que el 83% de los datos para hacer causas judiciales por lavado de dinero del narcotráfico provinieron de la UIF, de la Unidad de Investigaciones Financieras? Sin embargo, de esta UIF, que es un ente fundamental, es el que estudia los reportes de operaciones sospechosas, hoy le echaron la mitad de los empleados. Entonces, hay algo que no se entiende, ¿sí? Si va a haber una prioridad en el combate al narcotráfico y al lavado de dinero, ¿cómo es posible que echen la mitad de los empleados del principal organismo que analiza los reportes de operaciones sospechosas que van contra el lavado de dinero? Esta es la contradicción. Después uno puede decir, puede anotar cosas si uno es más suspicaz o maligno, como solemos ser nosotros, que intentamos ver bajo el agua, puede decir,
Bueno, hay otras cosas por abajo que tal vez sean más sutiles, pero que pueden indicar que el cambio de péndulo ideológico del gobierno también es un cambio de péndulo en los factores de poder. ¿Por qué les digo esto? Porque seguramente ustedes escucharon hablar mucho del banco HSBC. El banco HSBC es uno de los bancos que tiene sucesivas y encadenadas denuncias de lavado de dinero en varias partes del mundo. La semana pasada, sin ir más lejos, el gobierno, la Procuración mexicana, denunció al banco HSBC en México por lavado de dinero en narcotráfico. ¿Sí? En Europa, hace 2 años, se conoció el testimonio de Hervé Falciani, que era un ejecutivo de cuentas, alto ejecutivo de la banca HSBC en su filial de Suiza, que extrajo una base de datos en la cual mostraba cómo se evadía el dinero, cómo se fugaban los capitales, y solamente el capítulo argentino encontró que había 4.040 cuentas de gente que tenía guita en el exterior, en el banco HSBC, en la foto de ese año, creo que era el año 2006, y que no la había declarado. Bueno, ¿saben quién entró como segunda de la unidad de investigaciones financieras, vale decir, de la unidad antilavado? Una ejecutiva de cuentas del banco HSBC. Entonces, es raro decir, bueno, están poniendo el zorro a cuidar el gallinero. ¿De qué se trata todo esto? Una de las prioridades declamadas del gobierno, y algunos logros ha tenido, porque después vamos a hablar hoy de cómo en cuestión de 2 semanas en Salta y en Formosa cayeron 2 políticos narcos, un concejal y ayer un asesor del gobierno formoseño que se le dio vuelta a la camioneta y resulta que llevaba 50 kilos de cocaína el muchacho. Digo, antes hay que decir que estas cosas rara vez se descubrían, ¿sí? En 2 semanas aparecieron 2 provincias del norte, 2 provincias gobernadas por el Frente para la Victoria, y está bien que vayan presos, ¿sí? Para que no queden dudas. Ahora bien, lo que uno reclama es algo de coherencia. La Unidad de Investigaciones Financieras permitió que en el año 2012 a la Argentina se la quitara de una lista, no digamos negra, pero gris, de los países que facilitaban el lavado de dinero. Gracias a la constitución de la UIF y a su trabajo y a sus denuncias judiciales, se avanzó mucho en algunas causas contra el lavado de dinero. Se calcula que hubo un intento de lavar plata en los últimos años por 4.000 millones de dólares en la Argentina, y varios de esos casos ya fueron denunciados y hay procesados. Efectivamente hay pocas condenas todavía, pero hay muchos denunciados a partir del año 2012 para acá. Entonces no se entiende cómo un gobierno que dice que va a combatir el narcotráfico, que dice que va a combatir el lavado de dinero, despide a la mitad de los empleados que trabajaban en la principal unidad del Ministerio de Justicia, que analizaba los reportes de operaciones sospechosas que se convertían en las denuncias por el lavado de dinero y con las cuales después los fiscales hacían sus causas. Esto es lo que no se entiende, ¿sí? Y si a eso se le agrega que nombran una funcionaria de un banco que tiene muchas sospechas de fuga de capitales y de lavado de dinero en varios países del mundo, pero también en la Argentina, la verdad que la cosa se oscurece. Ojalá estas cosas se corrijan, ¿sí? Porque los llamados de atención tienen que servir para esto, ¿sí? Para que no se aplique la misma vara a todas las áreas del Estado, ¿sí? Supongamos que sean discutibles los despidos en tal o cual área, pero no en los lugares donde hay que investigar el lavado de dinero, muchachos. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Hace una semana te presentamos al narcoconcejal acusado de participar de tráfico de cocaína. Una de las personas que se fue a buscar en estos allanamientos es un concejal de la ciudad de Salvador Massa, de nombre y apellido Mauricio Jerónimo. Hoy ha hecho una fiesta democrática, la verdad, sorprendido. Hemos trabajado para esto. Creo que hoy dejamos enterrados muchos comentarios, muchas ideas malas que había. Mostramos esta relación entre sectores de la política y bandas criminales. Hoy te vamos a mostrar más narcopolíticos. Un funcionario de Formosa fue detenido con 51 kilos de cocaína en una camioneta oficial. Un auténtico narcoescándalo. 51 kilos de cocaína fueron encontrados el sábado pasado en esta camioneta. El accidente trae como consecuencia
que encuentran 50 kilos de cocaína. El funcionario apresado fue identificado como Pedro Ramón Vareiro. Conducía una camioneta Toyota Hilux que pertenece a la Dirección de Compras y Suministros del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa. El hermano es jefe del penal de Clorinda, Sí. el hermano de Vareiro. Pero además, lo que tiene como funcionario Pedro Vareiro es un comisionado del área de frontera de Clorinda. ¿Y qué significa esto? Que tiene una credencial de libre acceso, de libre pase entre un país y otro, en el cual no se hace ningún tipo de revisación. Lo que ocurrió fue que detectives de la Policía Federal vieron que una camioneta en la que viajaban Vareiro y su hijo con la novia había caído en un zanjón. Cuando revisaron el vehículo, descubrieron que tenía 50 kilos de cocaína. Hay un poder político, hay funcionarios que se manejan con absoluta impunidad, se necesitan primeramente una justicia que actúe con celeridad y con mucha fuerza para investigar todo el entramado de complicidades, porque estamos hablando de un auto oficial que ingresó por el Paraguay con un funcionario del Poder Ejecutivo. Vareiro no es el primer narcofuncionario. A un ex concejal de Formosa le incautaron 700 kilos de cocaína. Al ex concejal Palma se lo investigó, se lo procesó y digamos con la incautación de los 700 kilos de cocaína en su campo, y existió sentencia judicial, pero la sanción moral, la de la vida y la política, no existió. El concejal salteño Mauricio Jerónimo está prófugo. Todos suponen que está en Bolivia, ¿no? Porque si estaba en Salvador Massa, lo más fácil era irse para Bolivia, y desde ahí está diciendo lo que dicen todos los acusados de todo delito, que hay una conspiración en su contra, ¿sí? Al otro muchacho, a este que ustedes veían, a Pedro Ramón Vareiro, asesor del Ministerio de Economía Provincial, hoy lo echaron de su puesto. Claro, por supuesto que otra cosa iban a hacer. El detalle interesante es que la Toyota Hilux en la que viajaban, por cierto, bastante nuevita, patente O, o sea que era de estos años, era un vehículo oficial. O sea, el hombre se movía en un vehículo oficial y menos mal que volcó, porque si no, no lo hubieran encontrado nunca. Digo, a diferencia del caso del concejal Mauricio Jerónimo, este que recién había asumido en diciembre y ya estaba traficando, prendido en una banda donde los encontraron con 267 kilos de cocaína, este cayó de casualidad, cayó porque volcó. Virginia Messi es periodista, es autora de Política, Sicarios y Negocios, Narcolandia. Con ella vamos a hablar hoy de lavado de dinero, pero siempre está la cuestión de a qué nivel llega el narcotráfico en la política argentina. Virginia, ¿te lo preguntaste? En la política, si me lo pregunté, sí, yo creo que... ¿Pasa de concejal? Porque hasta ahora son todos concejales, asesores. Yo no creo que estemos en un estado penetrado por el narcotráfico, como un narcoestado, como le dicen los colombianos. Como Colombia o México, donde las estructuras del Estado, puede haber jueces, puede haber periodistas, puede haber funcionarios, puede haber economistas. Sí, que por miedo o por plata acuerdan. No creo que haya un narcoestado. Sí me parece que el poder corruptor del narcotráfico es infernal, porque tienen mucho dinero a su disposición y porque las voluntades se compran. Creo que la corrupción tiene diversas escalas, como se dice en la política. En la política, no sé, yo hago policiales, en la policía es absoluta la corrupción. No solo del narcotráfico, ¿sabes? De la trata de personas, del juego, son diversos negocios que tiene la policía. Sí, pero ese es el primer frente. Pareciera que los narcos, al no estar organizados como carteles, no logran saltar la barrera de la policía, digamos. No sé si alguna vez escuchaste esa frase que dice que en la Argentina no hay mafia porque la mafia es la policía. Sí, claro. Bien. Creo que todos alguna vez la suscribimos. Vos me preguntás, por épocas. Es decir, el narcotráfico tiene un poder corruptor muy grande. A mí me parece que en los estratos mapas, como decís, la policía y hasta cierto nivel de justicia, sí, que no estamos ante un narcoestado y que por supuesto puede haber personas, pero que no estamos en una instancia en que las estructuras del Estado estén penetradas por el narcotráfico ni por el lavado, ¿no? Hablando de lavado, ¿cuánta plata se lava en la Argentina? Pues yo leí el informe de la Procelac de ayer. Es impresionante, digamos, está hablando de 4.000 millones. Mínimo. Te explico porque está hecho con muy buena fe en este sentido y me sorprendió. Primero estamos hablando de un universo de causas grandes de 10, 12 causas. Es decir, que hay mucho más lavado del narcotráfico. Y, por ejemplo, algunas son en dólares, algunas son en pesos, las cosas, los embargos. Y el cálculo está hecho en base a un dólar de 10. Y en base a embargos judiciales. Sí, y en base a un dólar de 10. Claro, porque, atención por esto, mucho se sanatea y se exagera. Bueno, ya parecemos Colombia, o todo es lavado en la Argentina. En este caso, el informe de la Procuraduría Antilavado
analiza causas judiciales reales, ¿sí? Ahora después me vas a contar algunas, porque varias tienen que ver con los muchachos colombianos que vinieron a La Plata acá, que ya lo contó en su libro, y otras tienen que ver con, o sea, son casos reales judiciales. O sea, no es la impresión, el fenómeno y la zaraza. No, ese dato, aunque es mucho dinero, es un dato absolutamente de mínima. La nota empieza contando... 4.000 millones. Sí, de pesos. Es decir, la nota empieza contando que de acuerdo a los diversos organismos de de Naciones Unidas, el Gafi y demás, se calcula que los carteles pueden llegar a lavar por año el equivalente al 5% del PBI mundial, que son creo que 4 billones... Sí, no me da la cabeza. Son 12 ceros. Pones el numerito y le pones 12 ceros atrás. Digo, para hacer las cuentas, fuimos 3 los que los chequeamos porque escribir tantos ceros... Sí, a uno lo tara. Claro, 3 más, 3 menos y decís una pavada. En este caso lo que te decía es que el cálculo está hecho con un dólar de 10. Es decir, mira la buena fe que tiene. Es decir, lo de muestreo que es la cifra. ¿Por qué? Porque cuando hicieron la inversión el dólar no estaba 15, 40. Entonces no se tomó el 15-40, sino que se tomó un promedio de 10. Entonces, es mucha más plata. Pero digamos, o sea, en para dar un número, demos el de mínima. Lo que demuestra es que el lavado de dinero en la Argentina fue creciente. Sí, porque el narcotráfico crece, pero en la Argentina y en la región. O sea, cada vez es más lavado. Y más narcotráfico. En este contexto le voy a preguntar a Guillermo Serpa Guiñazú, es abogado especialista en narcotráfico. ¿Es lógico que el gobierno esté desmantelando la mitad, o está despidiendo la mitad de los empleados de la Unidad de Investigaciones Financieras, que justamente es una parte del Estado que analiza el reporte de operaciones sospechosas? Primero, si me permitís, Rolando, una cosa. Coincido con mucho de lo que ha dicho Virginia, que me parece muy sólido sus argumentos, se ve que ha estudiado el tema profundamente. Pero yo en ese sentido no tengo una visión tan optimista. No creo que sean casos puntuales. Yo creo que están penetradas las estructuras internas administrativas de los poderes del Estado. Es decir, las organizaciones criminales de menor entidad que los cárteles, pero de menor entidad existen, se han asentado en el país. Y no se asientan en un país donde directamente no encuentran condiciones que les permitan hacerlo. Es decir, si uno tiene una legislación permisiva o se violan controles e incluso yendo al tema específico del lavado, no se interrumpe el flujo de capitales, que es lo que permite que las organizaciones queden sin infraestructura para poder operar. O por otra parte, se contribuye a la violación de los controles establecidos por los otros estados que sí, en realidad, están... Bueno, un caso que llegó alto fue el de la efedrina, pero creo que fue una excepción dentro de los otros casos, ¿no parece? Sí, digo, hablando de casos concretos, ¿no? Sí, pero no te olvides que lo que llega no necesariamente es lo que realmente ocurre. Yo alguna vez me permití decir en un artículo que Argentina no era un narcoestado para nada, coincido absolutamente con Virginia, pero que en realidad era un país narco-friendly. Esta es la realidad, es amistoso desde el punto de vista... Además tiene una cuestión geográfica, está al lado de Bolivia, que cada vez produce más hoja de coca. Claro, tal cual. Y respecto de esta pregunta puntual que me hiciste en su momento, yo creo que en realidad desconozco las causales, obviamente, por las cuales esta gente fue despedida. No, por lo que se veía ahí en el video tampoco les decían a ellos. Sí, o sea, ni los despedidos la saben. Claro, sí, efectivamente. Pero de cualquier manera yo entiendo que también hay ciertas contradicciones, o por ejemplo no explicadas, que no se entienden para la gente del común. No la entendemos los especialistas, yo me imagino la gente del común. Porque por un lado es cierto, hay un compromiso serio de este gobierno, me consta, en la lucha contra el narcotráfico, se están llevando a cabo acciones. Argentina siempre fue un país cuestionado desde los organismos internacionales por dos temas. Primero, por la falta de controles. Segundo, por la ausencia de acciones coordinadas que resultaran eficaces de las fuerzas de seguridad que tenían que combatir, digamos, contra políticamente las se le adjudicó criminales. mucho al kirchnerismo la coincidencia con el desembarco de los narcos colombianos. Bueno. Sí, bueno, Menem no hizo poco tampoco, ¿no? Por la cuestión. Lo que yo digo es cuando él dice Argentina está cuestionada básicamente por Estados Unidos, no tanto por el mundo, y porque Estados Unidos es la cabeza de la guerra contra las drogas como tal, guerra que se está cuestionando hoy a nivel mundial, de si hay que encararla por ese lado,
con los desastres que resultaron en México y en Colombia, o hay que ir hacia una paulatina legalización, es un debate muy serio que hay que dar, y hacia la asistencia de los adictos. Justamente, el lavado de dinero es una manera esencial de atacar el narcotráfico, porque estos muchachos no se toman el trabajo de hacer y vender y comercializar la droga porque les gusta, sino porque obtienen dinero que luego necesitan usar. Entonces, ahora, todos coincidimos con que el lavado de dinero es la cuestión fundamental a enfrentar. Sin embargo, en la Argentina, el primer juicio grande a un desembarco de un cartel mexicano, que fue el cartel de Juárez, en los tiempos finales del menemismo, recién ahora, 20 y pico de años, 16 años después, recién ahora va a llegar a juicio oral. Para muchos fue el heredero de Pablo Escobar. Durante años fue el narcotraficante que más cocaína llevó desde México a los Estados Unidos. No usaba túneles como el Chapo Guzmán. Amado Carrillo Fuentes prefería los aviones y por eso lo llamaban el Señor de los Cielos. Es el mismo jefe de todos, apodado el Señor de los Cielos, como el diablo abusado y perverso, tan amado como deshonesto. Como todo narco que se convierte en leyenda, Amado Carrillo Fuentes tuvo su propia exitosa telenovela. En el capítulo 72 de la primera temporada se cuenta un episodio real, su paso por la Argentina. Ya hablé con varios amigos míos que se van a poner en contacto contigo, ¿sí? Para ver cuánto puedes lavar con tus financieras. ¿Qué pistas hay de su paradero? No pudo haber desaparecido del todo. Recientemente recibimos informes de la Interpol que lo ubican, lo localizan en el Cono Sur. No sabemos si en Chile o en Argentina. En Argentina vino el mismísimo Amado Carrillo Fuentes a fines de 1996. Ya era un criminal sumamente perseguido por las autoridades mexicanas y por Estados Unidos. Era el capo más buscado en ese momento. Lo que hoy es el Chapo Guzmán, en ese momento era Amado Carrillo Fuentes. Ese es el Carrillo Fuentes que se convirtió en el Señor de los Cielos por mandar grandes cantidades de cocaína hacia el mercado de Estados Unidos y que en algún momento vio ese paraíso que es la Argentina para estos grupos criminales para lavar dinero. Amado Carrillo Fuentes volvió a México para hacerse una cirugía estética y cambiar su cara. Ya era tan famoso como Pablo Escobar, pero soñaba con pasar desapercibido. En este negocio lo peor que puedes hacer es llamar la atención. Accidente o crimen, el Señor de los Cielos murió horas después de esa operación. La desaparición del Señor de los Cielos abrió una oportunidad ideal para que sus testaferros se quedaran con sus bienes, con sus departamentos, con sus estancias. Claro, estaban en la Argentina y nunca imaginaron que los investigadores mexicanos iban a llegar hasta aquí, tan lejos, siguiendo el rastro del dinero. Que Amado Carrillo Fuentes había estado acá, que habían lavado dinero, que estaban las propiedades, que eran entre aproximadamente 20-25 millones de dólares, todo lo que habían logrado blanquear. Y ahí es cuando finalmente estalla el escándalo, ¿no? Los vínculos del cartel de Juárez llegaban hasta el entorno mismo de quien por entonces era gobernador de Tucumán y candidato a vicepresidente de la Nación, Palito Ortega. El nexo era un prestigioso economista, Aldo Ducler. Bueno, Aldo Ducler fue uno de los principales acusados en un principio, pero él siempre argumentó, pese a que se comprobó que él tuvo reuniones personalmente con Amado Carrillo Fuentes, fue a través, gracias a esa financiera, que se pudieron empezar a blanquear millones de dólares. Aldo Ducler era un hombre de extrema confianza de Palito Ortega, tanto que fue el recaudador de su campaña electoral para las elecciones de 1999, donde hizo fórmula con Eduardo Duhalde, que dará entonces para el enigma y para la historia descifrar si alguna vez hubo dinero del cartel de Juárez en la campaña de la fórmula Duhalde-Ortega. Duhalde-Ortega, la fuerza que hace falta. Aldo Ducler, a través de la financiera, hubiera permitido que el cartel de Juárez lavara dinero de la campaña presidencial de Eduardo Duhalde, Palito Ortega. Hay un departamento millonario en Avenida Alvear, justo al lado del Hotel Alvear, que son propiedades multimillonarias y, o sea, no pasa nada y seguramente la gente que las alquila tampoco sabe que esas son propiedades del cártel de Juárez.
Lo que encontraron es que era un lugar perfecto para lavar dinero y entonces empiezan a lavar dinero acá en la construcción, en el juego, en las transacciones inmobiliarias, en la compra y venta de autos. Los bienes y los testaferros del líder del cartel de Juárez fueron identificados, pero 16 años después todavía no hay sentencia. ¿Cómo es posible que tarde tanto un juicio por lavado de dinero, nada menos que el cartel de Juárez? A ver, la causa empezó en el... estas transacciones se hacen en el 96, 97. La denuncia la hace un funcionario mexicano en el 99. Van procesando gente, van sobre... Aldo Ducler terminó sobreseído. Aldo Ducler, que era el recaudador de la campaña Dual de Ortega, ¿eh? También fue... Era el personaje del caso acá. Era el personaje del caso. También fue el que, siempre se dijo que era el que había sacado los famosos fondos de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Cuando gobernaba Néstor Kirchner, recuerdan que Kirchner se jactaba de que había sacado la plata del país y la había convertido en dólares, la tenía buen resguardo para que no lo agarraba la especificación. Después, 2008, el juez de la causa, Canico Bacorrar, eleva juicio. Y ahí empieza, bueno... el llamado a prueba, que es cuando llaman a las partes y dicen, bueno, ¿qué prueba quieren en el debate? Es en el 2009. A partir de ahí, el top 6, lo que pasa es que también empieza a tener muchos juicios, lesa humanidad, 3 de María Julia. Y viste que en tribunales los juicios que no hay presos, no hay detenidos, siempre quedan relegados, porque vos primero tenés que resolver la situación de los que están presos. Ahora, estamos en problemas si tarda 16 años un juicio a un lavado de un cartel mexicano. Bueno, Invita a lavar plata. Sí, 3 imputados se murieron y el invita a fiscal lavar también. plata. Primero, porque aparte de que lo importante en este tema es, como dije antes, interrumpir el flujo de capitales, porque no te permite operar, no te permite corromper, porque si no tienen fondos, no tienen dinero, ¿a quién vas a comprar, a quién vas a corromper? Pero estos juicios, lamentablemente, duran y mucho. Aparte, ahí juega un poco también de la poca experiencia que se ha tenido en los tribunales sobre estos temas. Esta es la realidad. Por ahí de una infinidad de causas han llegado, por ejemplo, yo no tengo las estadísticas, digamos, ahora en la cabeza, pero por ahí hay 2 cuestiones que han llegado, o 2 causas que han llegado a sentencia. 9. 9. Bueno, pero no, yo te estoy hablando de antes. Vos tenés los datos actualizados. No, es del 97, no, desde el 93, ahora 9. Bueno, 9. Desde el artículo 25 de la ley de drogas, bueno, ahora 9. ¿Querés que te diga una cosa? Eso me traes un mal recuerdo, porque es el único artículo del cual yo soy coautor y que me lo derogaron. ¿En serio? Porque esa ley, que es la ley Cortés, la 23737, ese artículo trabajamos mucho el doctor Tamini y yo. Y después quedó derogado porque cuando sale la ley de lavado, ya como delito, digamos, no solamente que comprende el narcotráfico, o sea que, bueno, debo decir que el único artículo que realmente yo había trabajado en la ley de drogas me lo derogaron. Vos me decías recién, Virginia, que varios del cartel de Juárez, o sea, de los que fue desenteramados de argentinos, murieron. Murieron 3 de los imputados, entre ellos... Es decir, Sacá Ducler, había 2, era Di Tulio y Salvia. Los 2 murieron, eran los 2 principales. Claro, Es uno decir, el inmobiliario que había conseguido las propiedades. Y Salvia, que es el que termina mexicaneando cuando se arma el lío, el que era testaferro no es mío. Bueno. Que se quedó con la cosa cartel de Juárez, una audaz. Terminó muerto, es decir, Pero hay un muerto... episodio muy raro que yo te comentaba recién, que es en febrero del 2007, el fiscal Molina Pico, en el marco del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, lee un anónimo y dice que el crimen de María Marta pudo tener relación con el cartel de Juárez, que la querían forzar a María Marta a usar el dinero de Missile Children para lavarlo con el cartel, y que la mataron los mismos sicarios mexicanos que vinieron por Salvia. Uno podría decir, bueno, Salvia ya estaba muerto. Entonces no, Salvia muere 6 meses después de que Molina Pico dice eso en el juicio y 2 años después de que recibiera ese anónimo, y muere asesinado por un subcomisario de la bonaerense porque era el amante de su mujer. Muere Salvia y la mujer. Pero bueno, uno tiene el antecedente ese que en pleno juicio oral de María Marta... Ahí dijeron que habían venido sicarios a matar a Salvia. Bueno, es verdad, el juicio llega con los 3 grandes, un gran personaje que es Ducler, citado solo como testigo, 2 muertos y hasta el fiscal que instruyó la causa murió. Sí, es significativo.
Aparte, convengamos que los sicarios están actuando en la Argentina, no es solamente de los últimos años. No. Es decir, el instituto es más viejo, como podríamos decir, pero ya hace algunos años. Esta es una realidad. Y hay sicarios extranjeros y hay sicarios vernáculos, porque también esto es cierto. Hay sabemos cómo funciona. Sí, que disimulan un asalto. Que disimulan un asalto y en realidad tienen un target, un objetivo determinado. Igual los sicarios extranjeros no disimulan nada. No, los colombianos, ¿esto que vos contás en el libro? Estoy hablando de los vernáculos. No, los otros no tienen ningún tipo de miramiento. El año ni nada, pasado no. agarraron a 2 mexicanos con 3 pistolas con silenciador entrando al consultorio odontológico de la esposa del socio de Walter Mosca, que es el que hizo los fideicomisos en Nordelta. Un caso de lavado, uno de los casos de lavado citados justamente ayer en el informe de la Procelac. Estos fideicomisos tuvieron problemas porque no pudieron ni dar las propiedades ni devolver el dinero. Tiene que ver exactamente con los narcos colombianos. Y parece que han contratado a 2 sicarios y iban a matar a la esposa de uno de los socios de esa... Y lo terminaron deteniendo, fue que acá en Villaprín. Aparte hay un fenómeno acá que hay que entenderlo. Acá nosotros no se olviden que hay gente de desprendimiento de cárteles mexicanos, vos has hecho un estudio muy profundo sobre esto, y desprendimientos también fundamentalmente de cárteles colombianos. Y no debemos olvidarse que los cárteles colombianos terminaron asociándose con los cárteles mexicanos, no todos, pero sí algunos de ellos, por supuesto. Pero esto es lo que se dio en llamar el fenómeno, respecto de los colombianos, el fenómeno del desplazamiento. ¿Por qué? Porque cuando fundamentalmente queda desmantelado, entre comillas, el de Cali y el cártel de Medellín, empiezan a bajar. Y bueno, y esta es la realidad. Muchas gracias por venir. No, a vos. Mientras tanto, yo les contaba en el comienzo del programa la necesidad de coherencia, ¿no? Les citaba el ejemplo del lavado de dinero. Es decir, un gobierno que dice que tiene al narcotráfico como uno de sus principales enemigos y por ende también tiene que evitar el lavado de dinero, despide 100 personas hoy mismo de la Unidad de Investigaciones Financieras. Pareciera que en el gobierno de Mauricio Macri una cosa son los anuncios y después la parte mala de los anuncios, la letra chica de los anuncios. Pasó con ganancias, pasó con el conflicto docente. En el camino de lo que es un gobierno abierto, que rinde cuentas, que todos podemos controlar qué es lo que se hace con nuestro dinero, tiene que haber una plataforma única de compras. Para que no nos vayamos enterando mal y tarde por un boletín oficial qué es lo que se hizo con nuestro dinero. Son todas cosas en las cuales estamos comprometidos y con un detalle más. Tenemos la capacidad, sabemos cómo hacerlo y queremos convocarlo a cada intendente, a cada gobernador a que sea parte de esta agenda digital. Que tengamos un país digital. En términos de transparencia, de acceso a la información, la Argentina, si no me equivoco, Andrés, estamos 54. Gobierno abierto, sí. Como gobierno abierto, acceso a información. Uruguay está 7º. Nosotros nos proponemos en 4 años llegar a estar entre los 10 países del mundo que le den mayor transparencia, mayor acceso a la ciudadanía a su información. Y para eso, insisto, queremos que sea una agenda de no solo del Gobierno Nacional, sino de cada provincia y cada ciudad en la Argentina. Tenemos mucha capacidad e infraestructura para compartir, como debe ser en un país federal. Estamos comprometidos a que cada día vamos a estar un poco mejor. Pero para eso, como siempre le digo, necesito que cada argentino nos siga acompañando, que no nos deje solo, que no me deje solo en esta tarea de transformación. Y la responsabilidad de la dirigencia argentina, de entender que hay que pasar de las palabras a los hechos. Y eso significa ser responsables a la hora de administrar y de rendir cuentas, siempre con lo mismo, que es diciendo la verdad. A partir de decir la verdad, reconocer de dónde estamos, es que vamos a producir los cambios. Las virtudes que tuvo el PRO cuando era partido de la oposición y ahora también el gobierno de Mauricio Macri es el packaging, el empaquetado de las cosas, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ya pasó varias veces. Mauricio Macri se reserva los anuncios generales, dice los anuncios bonitos, los que estimulan a pensar en el futuro, los que traen las buenas noticias, y después vienen los funcionarios
con la letra chica de los anuncios. Esto pasó muy claro la semana pasada cuando fueron los anuncios de ganancias. Vino Macri y dijo, bueno, se eleva a 30.000 el mínimo no imponible, y después vinieron los anuncios, y después se vino la conferencia de prensa el titular de la AFIP, Alberto Abad, y ahí ya algunos empezaron a removerse en los asientos. Y después cuando se fue conociendo que una de las incógnitas, y es qué iba a pasar con los que habían quedado exentos en el 2013 de pagar ganancias, vuelven a entrar, y que un montón de jubilados que estaban por fuera de pagar ganancias vuelven a entrar a pagar ganancias, la realidad se convirtió en una realidad cruel. Digo, 110.000 personas vuelven a pagar, 110.000 jubilados vuelven a pagar ganancias, 40.000 quedan exentos, o sea que el saldo a favor del Estado es 70.000. Y esto pasa también con una parte de la población de trabajadores activos de los sueldos de mayor rango. Algo parecido sucedió con los docentes, solo que fue al revés. El ministro Esteban Bullrich hizo un anuncio y después Mauricio Macri se lo desmanteló y dejó a los sindicatos docentes con la lapicera en la mano cuando ya estaban a punto de firmar. ¿Qué dijo Macri? Ahí utilizó otra vez palabras bonitas. Dijo que no iba a intervenir en la cuestión estatal, en la cuestión de la paritaria docente, que no iba a intervenir en las provincias, porque intervenir era un seudónimo de poner plata, ¿sí? Entonces, había que poner plata, dijo, no voy a intervenir, porque si no tenía que poner lo que cerraban, lo que acordaban las provincias como momento, si quedaba por debajo de lo que estaba como referencia nacional, la plata la tenía que poner el Estado Nacional. Entonces dijo, no, ahí no vamos a intervenir, vamos a dejar que se arreglen y no vamos a intervenir porque hay que leer el subtítulo, intervenir quería decir poner plata. Entonces, por eso digo, hay que acostumbrarse un poco al diccionario Macri, ¿no? Digamos que hay anuncios bonitos y después viene la letra chica. ¿Sí? Esto es lo que pasó en estos casos y con la modernización pasa lo mismo. Obviamente todos sabemos que el Estado es cachivachesco en muchos aspectos, pero ha habido algunos lugares donde las cosas se modernizaron bien. Si no piensen, no sé, en la tarjeta SUBE, en el pasaporte, en algunos sectores de la ANSES, en algunos sectores de la AFIP, que están muy automatizados. Claro, ahí sí, porque no tienen que cobrar impuestos. Hay otros sectores del Estado que son todavía funcionan a papel, a tracción a papel, y esto favorece la poca transparencia. Pero también hay que decir que en la Ciudad de Buenos Aires, donde se supone que todo es mucho más transparente, hubo un caso como el caso Niembro, o sea que la decisión de transparentar no siempre va de la mano de evitar los casos de corrupción. Leonardo Fabre, secretario general de la Asociación del Personal de Organismos APOPS, ANSES. ¿Cómo te cayeron los anuncios de ganancias? Y al principio, bien, por supuesto, era un hecho positivo. ¿Cuánto tardaste en darte cuenta? 24 horas. Bien. ¿Y ahí? 24 horas. Y bueno, y ahí me di cuenta que puede pasar algo muy malo, ¿no? Que ojalá que no. Pero puede pasar que hayamos salido de Guatemala y estemos en Guatepeor. Ojalá que no. Ojalá que... Digo, porque había cierta euforia. Moyano, Caló, decían, bueno, Macri se hizo peronista, qué sé yo, pero después empezaron a ver la letra chica y vieron... No, tampoco podemos... Las escalas en 2017. Claro, todavía estamos en febrero y parecía como absurdo, parece todavía como absurdo, exigir rápidamente lo que veníamos, en el caso nuestro, luchando hace más de 3 años. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener la tolerancia de esperar. Los anuncios parecían positivos, pero evidentemente esa costumbre de mentir, porque ya tenemos que decirlo así, Macri en su campaña dijo que eliminaba el impuesto a las ganancias, lo eliminaba. Después tomó lo de Scioli, que Scioli decía que era a partir de 30.000, lo usó y buah, a partir de 30.000. Primera paciencia del movimiento obrero, primera. Y ahora se nos está pidiendo más paciencia. Yo creo que si el gobierno cree que el movimiento obrero va a aceptar graciosamente que se discuta en el 2017 a fondo el problema de ganancias, está viviendo en otro país. Yo en este programa creo que te dije que el 1 de marzo para mí era la fecha límite. Y falta una semana. Y te lo vuelvo a repetir. El 1 de marzo
es una fecha límite no solo para nosotros, sino para todos los trabajadores. ¿Cuál es la cuenta de los trabajadores que dejaron de pagar ganancias, pero los que vuelven a pagar ganancias igual que los jubilados? Yo tengo la cuenta de los jubilados. ¿Hay una cuenta de los trabajadores? Sí, la realidad es que, bueno, con ese esquema, en realidad hubo una dirección correcta, ¿no?, de corregir la distorsión. Pero por otra parte, las escalas están dejando un montón de trabajadores dentro de este zoológico tributario, ¿no? Y en ese sentido, Rolando, creo que habría que volver a esa progresividad del impuesto del año 2000. Claramente, bueno, es el 10% de la población, digamos, asalariada la que se ve beneficiada con esta medida. Que digo, es una corrección, no es una solución. Claro, pero ¿se puede chupar los aumentos de paritaria? Bueno, eso ninguna duda. Claro. El tema es ahora también. Los tipos que no pagaban ganancias porque estaban exentos por aquel parche que puso Cristina en el 2013 cuando pierde las PASO, cuando ve que Massa gana las PASO. Es un juego de palabras. Hace un parche. Claro. Ahora ese parche es corregido. Y a los que les venga el aumento de paritarias, si entran en ganancias, les chupa el aumento. Por supuesto, el problema sigue. Hay una pequeña transición de 60 días. Es que es lo que lo pasó a los jubilados, porque con el decreto 1242 del año 2013, los que ganaban menos de 15.000 pesos después no les tomaban el impuesto, y los que le termina pasando a los jubilados con esta distorsión. Tal vez haya que acostumbrarse, ¿no? Y del mismo modo que Cristina hacía las cadenas nacionales, ahora Macri habla poquito, no hace cadena, hace anuncio bonito, pero va a haber que aprender a leer los subtítulos. Más de Macri hoy. Estamos comprometidos con que el Estado esté presente, que esté al servicio de la gente, que por más que nos hayan querido convencer de lo contrario, todos somos dueños del Estado. El Estado no puede actuar como si fuese un aguantadero de la política. El Estado es aquel que tiene que garantizarnos que el hospital funcione, que las escuelas le den la educación del siglo XXI para que nuestros chicos tengan acceso a un trabajo en un siglo XXI tan competitivo. Que los celulares funcionen, los trenes, que las rutas sean seguras, que la energía alcance, que podamos salir a la calle sin miedo y muchas cosas más. Es ahí donde necesitamos que el Estado deje de ser un lugar desordenado, desarticulado, oscuro, sin información. Y hoy estamos acá asumiendo el compromiso de construir ese Estado del siglo XXI que necesitamos, que acompañe este crecimiento que todos queremos para nuestro país. Lo bueno de estos periodos, cuando hay un cambio de gobierno tan intenso, tan pendular como que es el del kirchnerismo al macrismo, es que se ven las miserias de los dos. Entonces, este fin de semana, por ejemplo, trascendió cómo en viajes a Paraguay y Estados Unidos habían dibujado boletas falsas y se habían llevado quienes las dibujaron. No se sabe si fue los que viajaron o los que estaban acá en la contabilidad, habían hecho contabilidad creativa y se habían afanado de un viaje a Paraguay $30.000 y del viaje a Estados Unidos $70.000. Es guita, habían conseguido facturas falsas de los hoteles respectivos donde habían estado cada una de las comitivas y ese había sido el dibujo de plata. Mucho dinero, mucho dinero. Pero también hay que ver ahora, cuando asume un nuevo gobierno, lo que se le empieza a pedir es coherencia con las cosas que había prometido en la campaña. Y coherencia con las propias cosas que está diciendo. Entonces, Macri hoy hace una conferencia donde utiliza las palabras bonitas a las que nos tiene acostumbrado y de ilusión para el futuro y crear un Estado moderno y la transparencia y cosas con las que todos estamos de acuerdo, ¿sí? Y sobre todo una que dijo que los funcionarios tienen que llegar a la administración por concurso. Sin embargo, el jueves pasado se conoció un decreto, que yo se lo conté acá el viernes en Tercera Posición, donde decía, designaron a la hermana de la reina máxima de Holanda, a Inés Zorreguieta, la designaron por un decreto especial para que gane unas 45 lucas por mes, una categoría alta. El propio decreto, o sea que esto no es un invento del periodismo, el propio decreto decía que Inés Zorreguieta no tenía los requisitos para estar en esa categoría. No se supo bien qué, si que le faltaba un título, si que le faltaba antigüedad, si que le faltaba años de trabajo en el Estado o coordinación de equipos. Nunca se explicó bien qué era lo que le faltaba. Lo cierto es que el propio decreto de designación de la hermana de la reina máxima de Holanda decía que no tenía los requisitos. Entonces, por un lado se prometen concursos y por otro lado se designa a gente con decretos, ¿sí? Que será porque era la reina, será porque era amiga de alguien. Dicen que no tenía
los requisitos necesarios, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la coherencia y la incoherencia es donde uno empieza a ver cómo se va parando un gobierno. Le voy a preguntar cómo la lleva la cuestión de la coherencia a Sergio Romero, porque la semana pasada se habían preparado para firmar el acuerdo de los docentes con el ministro de Educación, Esteban Bullrich. Sin embargo, algo pasó en el camino y se quedaron con la lapicera en la mano. Esta fue la explicación que dio hoy el jefe de gabinete, Marcos Peña. Se ha acordado con los gobernadores de poder plantear que las provincias trabajen sobre una idea en torno al 25%, más la asistencia que el gobierno nacional brinda para poder llegar al porcentaje en torno al 30-32% que se fue trabajando en este tiempo. En el medio de esa discusión se quiso, a nuestro entender, manipular un poco los números y la conversación por parte de algunos gremios docentes y en ese sentido el gobierno nacional consideró que había que esperar para firmar la paritaria nacional hasta tanto se avanzara en las distintas provincias, cosa que es lo que está ocurriendo ahora. Si recuerdan, el año pasado se firmó esa paritaria nacional el día antes que comenzaran las clases, con lo cual no es cierto el argumento que se espera la paritaria nacional para discutir en las provincias. En todas las provincias hay instancias de diálogo, se está conversando. Obviamente queremos que esto se resuelva lo más rápido posible para que las clases comiencen normalmente y esa es nuestra aspiración. La semana pasada este señor que ustedes están viendo en cámara, Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos, ya tenía la lapicera lista para firmar. El ministro de Educación nada menos le había prometido a los docentes un marco de referencia para la paritaria, vale decir, para el sueldo de todo el año, que arrancaba en un 20 y pico y terminaba en un 40 en 2 tramos. Pero el diablo metió la cola o los docentes son muy manipuladores, como dice Marcos Peña. ¿Ustedes qué le hicieron al ministro, viejo? Buenas noches. Buenas noches. Realmente hay un gran desconocimiento de parte de este gobierno de cómo funciona el sistema educativo nacional. Lo acabo de escuchar al jefe de gabinete y dice que se están resolviendo las paritarias provinciales. Esto en realidad no es cierto. No hay ninguna paritaria en la provincia firmada. Están todas para atrás. Ninguna paritaria firmada. La mayoría de las provincias no ha iniciado la negociación. Las que han iniciado no han llegado a ningún acuerdo. Por lo tanto, pero hay un concepto que tiene que conocer el jefe de gabinete. La paritaria nacional es fundamental porque se creó para crear cierta unidad al sistema educativo. Si nosotros... para que no hubiera provincias pobres y docentes pobres y docentes mejores. Ir buscando una unidad, no solamente en el salario, sino también en lo que hace al desarrollo de la parte pedagógica del sistema. Entonces, si no la educación deja de ser federal. Tal cual, si no se tiene en cuenta la paritaria federal, nosotros estamos con ese concepto volviendo a la descentralización de los servicios, que es propio de la década del 90. Es importantísimo para buscar unidad y coherencia. Macri dijo la semana pasada que él no iba a intervenir en la paritaria provincial y yo interpreté que lo que no quería era poner plata. Bueno, pero yo lo escuchaba también en su discurso y dice que hay que trabajar con responsabilidad. La verdad que es un escándalo lo que está pasando en la paritaria nacional. A nosotros nos hicieron una oferta concreta de llevar del salario mínimo de 6.060 pesos a 7.800 en febrero y a 8.500 en julio. Lo que pasa es que nosotros rompimos el techo pretendido del 25% que quería imponer el gobierno. Está bien, pero el ministro se los avaló. O sea, ¿se equivocó el ministro? Por supuesto, hay acta hecha, el acta está en el ámbito de la cartera de trabajo. Nosotros debíamos recibir por escrito esa oferta, o sea, culminar con el acto administrativo, pero la oferta fue hecha a todas las organizaciones sindicales. O sea, el ministro hizo la oferta, porque dicen que Macri dijo que habían manipulado... No, salió el ministro por todos los medios a decir que ningún docente de la Argentina iba a ganar menos de 8.500 pesos por mes. ¿Y entonces? Esto lo hizo público. Lo que pasa es que esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Jamás pasó. Nosotros entendemos que se ha roto la buena fe de la negociación en la paritaria. Y les prometieron una cosa y después se bajaron. Por supuesto, y esto es técnico. ¿Había visto alguna vez algo así, Leonardo? No, así tan drástico yo no lo vi. Y creo que empieza a crear un precedente muy difícil para el movimiento obrero.
Si nosotros no tenemos la seguridad de... Lo que el kirchnerismo unió, el macrismo lo está... desunió, el macrismo lo está uniendo. Por supuesto. Sí, ya todos los muchachos están tomando café seguido. Sí, Jackie y Micheli se van a hacer amigos en cualquier momento. Pero la verdad, uno lo dice en broma, pero es tragicómico, ¿no? Porque si fuera así, si esto se concreta así, que evidentemente estos son los caminos que están tomando, si esto se concreta así, estamos ante un nuevo fracaso en la Argentina. Y la verdad, cuando la Argentina fracasa, los que más sufrimos somos los trabajadores. Yo recuerdo que Esteban Bullrich, cuando era ministro de Educación de la ciudad, cuando había sido el paro bonaerense, el paro de los docentes bonaerenses, había dicho que las paritarias en la ciudad, en educación, no fracasaban porque se anticipaban al problema. Bueno, ahora fíjate el problema que hay en las nacionales, donde cada vez se retrasan más. No es lo mismo conducir una cartera educativa para 70 y pico mil, 80 mil docentes. Ser ministro de Educación Nacional tiene otra impronta, es otro manejo presupuestario, las escuelas, la infraestructura de todo el país. Hay que estar a la altura de estas cosas. Yo lo que digo es, esto es un escándalo. Yo exhorto al presidente de la Nación directamente a que reconstituya la mesa paritaria y lleguemos a un acuerdo. Esto no puede pasar. Estamos poniendo en peligro el inicio de clase. Nosotros queremos ir a trabajar. No vamos a recibir una nueva negociación paritaria, vamos a firmar la que ya se hizo y la que ya se propuso de parte del Gobierno Nacional. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Es cierto lo que se dijo, el año pasado se firmaron 2 o 3 días antes. Quedan 2 semanas de negociación. No, días. ¿Está mostrando los dientes el gobierno para vos? Esta semana se tiene que resolver. Si no empiezan las clases. No, nosotros día jueves vamos a estar anunciando... Está bien, pero si no empiezan las clases les van a echar la culpa a ustedes. No. El que rompió la negociación es el gobierno. Nosotros queremos trabajar. El gobierno tiene que firmar el acta de la proposición que hizo en materia de salario. Hay un cierto hartazgo de las huelgas docentes también. No, bueno, pero Orlando, ¿qué trabajador puede ir a prestar servicio con 6.000 pesos de sueldo? Es decir, el sistema educativo puede empezar con 6.000 pesos, pero no sé cómo terminamos. Es decir, no tenés ni dinero para trasladarte a las unidades escolares. En esto hay que ser serio. 2 cositas que son importantes. Habló de la educación del siglo XXI el presidente. El ministro de Educación en el aeropuerto de Santiago del Estero, cuando visitó Santiago del Estero, dijo que íbamos camino a una revolución educativa. Y también dejó trascender de que íbamos camino a una educación como Finlandia. Para que se cumplan estas metas, tenés que tener docentes y trabajadores bien asalariados. Bueno, esto tiene que ver con lo que van a ver ahora, ¿no? Hay que empezar a prestarle atención a estas cosas, a los anuncios bonitos y a la cruel realidad. Y el tema del día es justamente el Estado. Junto al gran equipo que me acompaña, liderado desde el Ministerio de Modernización, como ya lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, estamos comprometidos con que el Estado esté presente, que esté al servicio de la gente, que por más que nos hayan querido convencer de lo contrario, todos somos dueños del Estado. El Estado no puede actuar como si fuese un aguantadero de la política. El Estado es aquel que tiene que garantizarnos que el hospital funcione, que las escuelas le den la educación del siglo XXI para que nuestros chicos tengan acceso a un trabajo en un siglo XXI tan competitivo. Que los celulares funcionen, los trenes, que las rutas sean seguras, que la energía alcance, que podamos salir a la calle sin miedo y muchas cosas más. Es ahí donde necesitamos que el Estado deje de ser un lugar desordenado, desarticulado, oscuro, sin información. Y hoy estamos acá asumiendo el compromiso de construir ese Estado del siglo XXI que necesitamos, que acompañe este crecimiento que todos queremos para nuestro país, basado justamente en la transparencia, en que todos sepamos qué se hace desde el Estado, porque el Estado funciona gracias a nuestros recursos, a los impuestos que pagamos todos. Por eso esta transformación se basa en la recuperación del recurso humano, en la tecnología, en los procesos, en los sistemas y en un gobierno abierto. Por eso digo, está la mejor, o la promesa de una mejor calidad de educación.
pero está en crisis la cuestión del salario docente. Está la promesa de concursos, pero está la designación de la hermana de la reina de Holanda por decreto y con carácter excepcional porque no tiene los requisitos. Entonces, esto es lo que hay que empezar a ver ahora más cerca, más finito. Es decir, Macri habla y promete cosas a futuro que después hay que ver si es coherente a la hora de llevarlas a cabo. Está la promesa de modernización del Estado, pero por otra parte hay una cifra indistinta, o sea, no bien determinada de despidos. Está la promesa de luchar contra el lavado de dinero, pero hoy echaron a la mitad de los funcionarios que desde el Estado estudiaban los reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero. ¿Cómo les toca a ustedes la cuestión en la ANSES, por ejemplo, de la modernización del Estado? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Ven venir despidos? ¿Qué? No, ANSES, ya lo ha dicho Basavilbaso, tiene una imagen positiva de más del 70% en nuestro pueblo. Y el sistema informático... O sea, que ahí ya pasó la modernización. Y bueno, nosotros tuvimos a Rodríguez Larreta, ya lo sufrimos, y tuvimos, la fuerza y la capacidad de, primero, preservar el sistema público, pero se lo querían llevar, como se llevaron todo en los 90, y después la capacidad de tomar la tecnología y desarrollarla a favor del sistema previsional. Hoy tenemos un sistema informático que es admirado en todas partes. Por lo tanto, en ANSES y en muchas instituciones del Estado no nos pueden hablar de modernización. A mí la palabrita modernización siempre me resultó sospechosa, ¿no? ¿Te inquieta? Por supuesto. Atrás de la palabrita modernización, creo que viene una política de achique del Estado. Ya no está Bernardo Neustadt, pero el discurso más bonito, como vos decís, es el mismo, ¿eh? Quiere un Estado que realmente funcione. Ahora digo, Argentina creció a tasas chinas durante 7 años. Yo pregunto, ¿podría haber crecido a tasas chinas del 7, 8, 9% Argentina si no hubiese tenido un gran Estado nacional? Quiero volver a lo de la educación que me decías. Es decir, bueno, modernización de la educación con salario bajo no hay. No, es inviable. Mirá, estaba haciendo una nota para una colega de ustedes de Salta, hablando de modernización. Me dice, por favor, transmitile al ministro Bullrich que todavía en Salta hay muchísimas escuelas rancho y estamos dando clase en las peores condiciones. Si podemos modernizar la escuela hay que invertir mucho más en educación, hay que elevar la inversión en educación. Hoy estamos con una inversión del 6% del Producto Bruto Interno, no alcanza, hay que tomar este tipo de medidas. Nosotros le pedimos al ministro participar de las reuniones del Consejo Federal, donde se genera agenda, ahí tenemos que estar los trabajadores. Sin los trabajadores no generás políticas educativas. Y para terminar te quería decir algo. El presidente de la Nación quiere imponer el 25%. Sin datos oficiales, no tenemos la posibilidad cierta de saber si en los próximos 30 o 60 días va a haber un control de precios. El 25% solamente está solamente la imaginación del gobierno, no es parte de la realidad. Nosotros si aceptáramos... ¿Pero que nos vamos? ¿No tenemos que ir? El 25% implica 1.500 pesos en el salario de los docentes. Es imposible aceptar eso. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Gracias a todos. Buenas noches.